integra muy lentamente y no siempre permanece dentro del sepulcro. Suele vagar por todo el cementerio o panteón. Mucho se habla en la literatura pseudo-ocultista sobre el cuerpo vital o lingam sharira, el asiento de la vida orgánica sin el cual sería imposible la existencia del cuerpo físico, pero ese fondo vital no es la personalidad. El cuerpo vital se desintegra poco a poco conforme el cadáver se va desintegrando. La personalidad ambula por el panteón y su disolución es más lenta que la del cuerpo vital. Quienes afirman que la personalidad se reencarna mienten lamentablemente, porque la personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Eso que continúa más allá de la muerte es el ego vestido con sus cuerpos lunares. Aquello que no muere es la esencia, el Buddhata, el alma, desafortunadamente embotellada dentro del ego. La visión retrospectiva de la vida que acaba de pasar, tiene como único objetivo hacer un inventario de la existencia que terminó para saber qué tenemos y qué nos falta. El juicio ante los tribunales del karma después del inventario, es el resultado preciso de la existencia finalizada. En los antiguos tiempos casi todas las almas se desembotellaban de dentro del ego temporalmente para pasar sus vacaciones en los reinos inefables de los mundos molecular y electrónico y después regresaban como el genio de la botella a la botella misma, para reincorporarse en este valle de lágrimas. Por estos tiempos de angustia y perversidad ya casi no hay vacaciones en los mundos superiores, ahora los desencarnados ingresan a los mundos infiernos o retornan inmediatamente a este valle de lágrimas, para terminar cuanto antes su ciclo de vidas sucesivas. En la literatura pseudo-ocultista se afirma equivocadamente que a todo ser humano se le asignan millones de vidas hasta lograr la perfección, pero ese concepto es falso porque a cada ser humano solo se le da un número determinado de existencias de acuerdo con la ley de número, medida y peso. Realmente solo se le asignan a cada ser humano 108 vidas, esas son las 108 cuentas del collar del Buda. Los brahmanes simbolizan el ciclo de vidas sucesivas con el ritual de la vaca sagrada, dando 108 vueltas litúrgicas alrededor de la vaca y rezan con un collar de 108 cuentas las mágicas palabras, Om Mani Padme Hum. Las almas que terminan su ciclo de existencias sin haber alcanzado el estado angélico, ingresan a los mundos infiernos. Por estos tiempos, después del juicio final de 1950, ya casi todas las almas cumplieron su ciclo de existencias o están para cumplirlos. Ahora los desencarnados están ingresando en oleadas a los mundos infiernos porque los tiempos están vencidos. Mucho se habla, en literatura pseudo-ocultista sobre la ley de la reencarnación, pero realmente esta solo es para los individuos sagrados. Reencarnación implica una individualidad reencarnante y si tal individualidad no existe, entonces no hay tal reencarnación. Aunque los textos pseudo-ocultistas afirmen que el animal intelectual ya alcanzó la individualidad, este concepto es tan falso como aquel otro que asegura que ya el ser humano posee los auténticos vehículos solares, astral, mental y causal. El ego es un conjunto de entidades distintas, diversas, que ni siquiera se conocen entre sí. Eso no es individualidad y decir que esas entidades se reencarnan resulta absurdo. Mejor es decir que el yo pluralizado regresa, se reincorpora, retorna a este valle de lágrimas. El ego continúa en nuestros descendientes. La agonía de un hombre es idéntica al éxtasis de su concepción. La muerte y la concepción se encuentran íntimamente unidas y forman un todo único. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Muerte y concepción son una. Muerte y juicio son uno. Juicio y concepción son uno. Muerte, juicio y concepción son uno. El diseño psicológico del agonizante entra con el zoospermo dentro del huevo en el instante de la concepción. La desintegración de los elementos del viejo cuerpo origina una vibración que pasa invisible a través del tiempo y del espacio. Esta vibración porta el diseño del hombre que agonizó así como la onda de una estación transmisora de televisión lleva la imagen invisible del artista que actúa y que recibida en un aparato apropiado, se hace visible a muchos cientos y miles de kilómetros del lugar donde realmente se encuentra. El huevo fecundado es el órgano de recepción para el diseño psicológico del hombre que agoniza.
Después de la muerte, las distintas entidades que constituyen el ego, van y vienen, por la región molecular, pero no todas esas entidades retornan a una nueva matriz humana, algunas de esas entidades ingresan al submundo, otras entran en matrices inferiores del reino animal racional, otras ingresan al reino vegetal, y otras por último vestidas con los cuerpos lunares continúan en nuestros descendientes. Pitágoras regañó en cierta ocasión a un discípulo que quiso dar de patadas a un perro que aullaba diciéndole: no le pegues a ese perro porque en su lastimero aullido he reconocido a un amigo que murió hace algún tiempo. Esta es la sabia ley de la metempsicosis tan odiada por los fanáticos del dogma de la evolución. En fracciones también se ingresa a los mundos infiernos. Muchas gentes que viven actualmente en el mundo físico, ya poseen partes de sí mismos en los mundos infiernos. Dante encontró a esos condenados a la muerte segunda entre el símbolo que les corresponde en el abismo que es el sepulcro, y como quiera que esas losas estaban levantadas preguntó a su maestro el porqué de esto, y Virgilio el poeta de Mantua le respondió: todos quedarán encerrados cuando hayan vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado arriba. San Josafat, el Buda, y el valle de Josafat es este mundo del samsara. Ya el juicio final fue hecho, los egos en su totalidad están entrando a los mundos infiernos y así cierran los símbolos de Dante. El objetivo final de los mundos infiernos es destruir al ego y a los cuerpos lunares para que el alma se libre por la puerta de la muerte segunda. Los sufrimientos de las almas fracasadas en los mundos infiernos, están simbólicamente escritos por el Dante en la Divina Comedia. Los magos negros más perversos, viven en los mundos infiernos trillonadas de años antes de llegar a la muerte segunda. Las gentes comunes y corrientes pueden alcanzar la muerte segunda en unos 800 o 1000 años más o menos. Cada 100 años se paga en los mundos infiernos una letra kármica. En los mundos infiernos el tiempo es demasiado largo y terriblemente aburridor, es tiempo de rocas milenarias. La muerte segunda, es necesaria para que las almas fracasadas regresen, al caos primitivo, original, desde donde deben recomenzar la jornada pasando por las evoluciones minerales, vegetales y animales, hasta alcanzar nuevamente el estado humano. Capítulo 13, la ley de recurrencia. Analizando a fondo juiciosamente la teoría de la reencarnación tal como la han expuesto por estos tiempos los distintos pensadores pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, llegamos a la conclusión de que todos esos autores están totalmente confundidos. La doctrina de la reencarnación viene del culto de Krishna, que es una antigua religión védica. Desafortunadamente esta sublime doctrina fue muy adulterada por tantos y tantos reformadores. En el culto de Krishna se ha dicho sabiamente que solo los dioses, semidioses, héroes, titanes, reyes divinos, maestros y guías de la humanidad se reencarnan, pero las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista propagaron esta idea en forma equivocada, diciendo a las multitudes que todo ser humano se reencarna. Junto a la idea de la reencarnación existe en el Indostán la idea de la transmigración de las almas, la reincorporación de las almas humanas en criaturas animales. Es claro que el orgullo humano es terrible y como es apenas natural, de ninguna manera fue aceptada la teoría de la transmigración de las almas considerando dicha idea como una alteración o distorsión de la sabia doctrina de la reencarnación. Jesús el Cristo en los 4 evangelios hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Jamás dijo el gran maestro que todos los seres humanos entrarían al reino. En esto entra la ley de la selección natural. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Toda la especie humana, a excepción de unos pocos, ingresa a los mundos infiernos, donde termina con la muerte segunda. Este acontecimiento se repite siempre en todos los mundos del espacio infinito. Ya dijimos que solo por la muerte segunda se liberan las almas perdidas de los mundos infiernos. La ley del eterno retomo trae siempre a las almas fracasadas que vivieron en el submundo y que pasaron por la muerte segunda, a una nueva manifestación cósmica. La ley del eterno retorno da base a la doctrina de la transmigración. Millones de almas fracasadas de pasados ciclos de manifestación, son ahora elementales del reino mineral o vegetal y criaturas animales que aspiran a reconquistar el estado humano que otrora perdieron.
La sabia idea del eterno retorno de todas las cosas, está invariablemente unida a la sabiduría pitagórica y a la cosmogonía sagrada del Indostán. Toda doctrina sobre la vida de Brahma, Manvantaras y Pralayas, los Kalpas, el aliento de Brahma, etc., se encuentran íntimamente acodadas con la doctrina de Pitágoras y la ley de recurrencia o eterno retorno. Un análisis de fondo sobre el budismo nos lleva a la conclusión de que el Buda enseñó la ley del eterno retorno o recurrencia, en su doctrina sobre las vidas sucesivas. Simplicio, citado por Ouspensky, escribe: los pitagóricos dijeron que las mismas cosas se repiten una y otra vez. En conexión con esto, es interesante observar las palabras de Eudemo, discípulo de Aristóteles, en el libro tercero de la Física. Él dice: algunas personas aceptan y algunas otras personas niegan que el tiempo se repite. La repetición se entiende en diversos sentidos. Una clase de repetición puede suceder en el orden natural de las cosas, como la repetición de los veranos, de los inviernos y otras estaciones, en que una nueva viene después de que otra ha desaparecido. A este orden de cosas pertenecen los movimientos de los cuerpos celestes y los fenómenos producidos por ellos, tales como los solsticios y los equinoccios, que son producidos por el movimiento del Sol. Pero si debemos creer a los pitagóricos, existe otra clase de repetición. Eso quiere decir que yo os hablaré y me sentaré exactamente así y tendré en mi mano el mismo palo, y todo será igual que ahora y el tiempo, como es de suponerse, será el mismo. Porque si los movimientos, de los cuerpos celestes, y muchas otras cosas son los mismos, lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después son también los mismos. Este se aplica también a la repetición, que es siempre la misma. Todo es lo mismo. A la ley de la recurrencia expuesta magníficamente por Eudemo en los precedentes párrafos, nosotros solo tenemos que añadirle la espiral que según Pitágoras es la curva de la vida. El tiempo es redondo y todo se repite ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Resulta interesante y dolorosa al tiempo la repetición incesante de los mismos dramas, de las mismas escenas, de los mismos acontecimientos en cada una de las 108 vidas que por ley cósmica se le asignan siempre a las almas humanas. Cada vida es una repetición de la pasada más sus consecuencias kármicas buenas o malas, agradables o desagradables. Un hombre muere y los angustiosos momentos de su agonía, sus últimos instantes y realizaciones, sus últimas sensaciones y sus últimas penas, se encuentran íntimamente asociadas a los goces del amor que originan un nuevo nacimiento. La nueva vida comienza exactamente en las mismas condiciones que la anterior y es claro que no puede comenzar en ninguna otra condición. Al renacer en este valle de lágrimas, el pasado se convierte en futuro de acuerdo con la ley de recurrencia. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre no puede cambiar las circunstancias, es víctima de ellas, todo le sucede como cuando llueve, o como cuando truena. Tiene la ilusión de que hace pero no tiene poder para hacer, todo se sucede a través de él. Solo el ser puede hacer, solo el ser puede originar nuevas circunstancias, solo el ser puede cambiar todo este orden de cosas, pero el animal intelectual no tiene encarnado al ser. En este valle de las amarguras existen hombres máquinas de repetición absoluta, tipos mecanicistas 100%, sujetos que repiten hasta los más insignificantes detalles de sus vidas precedentes. En este valle de San Josafat, en esta tierra del samsara se reincorporan constantemente ciertos sujetos de repetición variada que reviven sus vidas precedentes ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Existe también en nuestro interesantísimo mundo cierto tipo de gentes con tendencia creciente a la degeneración que marchan resueltamente por el camino a espiral descendente. Estos son los borrachos, los suicidas, los homosexuales, las prostitutas, los drogómanos, los ladrones, los asesinos, etc. Esta clase de gente repite en forma más y más descendente en cada vida, sus mismos delitos, hasta que al fin entran a los mundos infiernos. En aparente y brillante contraste con ese tipo de vía de descenso o fracaso, pero en una posición igualmente abominable se encuentran los caballeros de alto mundo, los grandes triunfadores, que adoran a la gran ramera. Los millonarios y multimillonarios, los científicos perversos que inventan armas destructivas. Los tenebrosos secuaces de la dialéctica materialista, que le quitan a la humanidad los valores eternos.
Los fanáticos del deporte, los grandes competidores, los boxeadores, los vanidosos rompedores de récords, los